El campeonato descentralizado de 2017 tuvo como debutantes a la Academia Cantolao, formador de grandes jugadores, y al Sport Rosario, regresando así el fútbol profesional a Huaraz tras 8 años. El formato volvió a cambiar para esta temporada, constando de un torneo de verano, cuyo premio era un boleto a la fase 2 de la Copa Libertadores, y seguido a esto, los tradicionales torneos Apertura y Clausura, cuyos ganadores disputarían la final nacional y, en caso un equipo gane ambos, se proclamaría automáticamente campeón del descentralizado. El torneo veraniego se dividió en dos grupos, emparejando a los últimos finalistas, Sporting Cristal y Melgar, en el grupo A, mientras que los compadres, Alianza Lima y la U, terminaron en el grupo B. Los cerveceros parecían encaminados a revalidar el título, al menos durante las primeras 4 fechas, pues tras perder el invicto ante Sport Charito en el Rosas Pampa de Huaraz, el otro recién ascendido, Cantolao, dio el batacazo derrotando los 4-1 en el Alberto Gallardo, y con la llegada del mes de marzo y la doble competencia, el equipo dirigido por Chemo del Solar se sumió en la irregularidad, ganando solo 3 de sus últimos 10 encuentros. El subcampeón Melgar, por el contrario, se mantuvo como líder de grupo prácticamente de inicio a fin, conociendo la derrota recién en la última fecha, ya habiendo clasificado a la final del torneo, por encima de la revelación del grupo, Sport Rosario. El grupo B tenía como máximo candidato a Universitario de Deportes, hasta que inició el torneo, ya que pocos días antes de la primera fecha habían goleado 3-1 al Deportivo Capiatá en Paraguay, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, además del regreso de Juan Manuel Vargas al club 13 años después. Sin embargo, un decepcionante empate a 1 ante Huancayo en el Monumental y la pechofriada que se mandaron días después por Copa, terminaron por bajarle los ánimos muy temprano a un plantel que, a pesar de las expectativas, no pudo ganar hasta la fecha 6. Alianza Lima tuvo un mejor inicio, ganando el clásico con 2 golazos de Germán Pacheco y Luis Aguiar, pero sus chances se desvanecieron. A pesar de los buenos momentos, como la goleada 7-2 a Juan Aurich con 4 goles de Quevedo, tras varios partidos sin poder ganar en Matute y las posteriores derrotas ante Universitario y Municipal. Los que sí dieron la hora fueron los equipos de altura. UTC se llevó el grupo tras una gran campaña de local y a sacar puntos en sus visitas a rivales directos, como su victoria por 4-1 ante el Real Garcilaso, quien quedó segundo en el grupo. Ahora sí, con ambos ganadores presentados, hora de pasar a la gran final del torneo de verano. El cuadro arequipeño, que contaba con nombres conocidos como Emanuel Herrera, futuro goleador de la Liga con Cristal, Churrito Inostroza, Arce, uno de los que sigue hasta ahora como el Chaca Arias, Carlos Ascuez e incluso 2 futuros mundialistas como Loyola y Santa María, se puso en ventaja en la ida con un solitario gol de Omar Fernández, uno de los pocos que quedaban del plantel campeón en el 2015, y que dejaría el fútbol peruano tras jugarse la vuelta. 10 días después, Cajamarca era una fiesta. El equipo dirigido por Franco Navarro, que contaba con Donald Millán, Gustavo Dulanto, José Carballo y un Gino Guerrero en su mejor momento, le había dado vuelta a la serie en menos de 45 minutos. El segundo tiempo no tuvo ocasiones claras para ninguno, hasta que en el 89, un descuido de la defensa cajamarquina dejó solo a Herrera y este no perdonó, mandando el partido a la largue. Ningún equipo quiso tomar demasiados riesgos y todo se definiría desde los 12 pasos, donde un experimentado Diego Penny atajó los penales de Segura y Millán, desatando la locura en el Misti y alrededores. Juan Reynoso lograba su segundo título con el elenco dominó, aunque esto no le ayudaría a la hora de intentar ganar el torneo largo. Ahora sí, comenzamos con el torneo Apertura, el cual inició hacia finales de mayo, con una alianza que, bajo la tutela de Pablo Bengoechea, exitoso futbolista uruguayo, ganador de 2 Copas Américas, y con un pasado reciente como asistente técnico de Marcarián en la selección peruana, impuso un estilo de juego directo, aprovechando tanto el juego aéreo como el buen pie de sus jugadores. Estilo que mantenía dividida la hinchada de Alianza, puesto que, en la reducción más simplista posible, era visto como un ganar como sea. Pero, ayudados por un Leao Butrón, que ese año sacó su prime, a la larga terminaría sometiendo a todos y cada uno de los equipos de la liga, comenzando por el Real Garcilaso, a quienes vencieron por 2-0 con goles de Rinaldo Cruzado, de pasado en selección, y Luis Aguiar, jugador uruguayo con un buen pasado en Peñarol, pero recién devuelto del fútbol portugués,
y que, ese año, la descosió toda. Volviendo con el torneo, en la siguiente fecha los blanquiazules derrotaron 1-2 a la U en el Monumental con 2 golazos, uno de Cachito Ramírez, también de pasado en selección, y otro soberano golazo de Rinaldo Cruzado. La siguiente fecha sufrieron un tropiezo contra Melgar, y 3 fechas más tarde contra UTC en Cajamarca. El cuadro de la victoria pareció hundirse, pero los goles al último minuto de Alejandro Hover para empatarle a Cantolao y para vencer a Unión Comercio los llevaron a lo más alto del torneo. El empate sobre el final con un penal polémico contra Sport Huancayo en Matute y la victoria ante los cerveceros en el Nacional con una exhibición de Leao Butrón le dieron cierto margen de error a los victorianos, que tras una derrota in extremis en Sullana vencieron a Juan Aurich y a Deportivo Municipal para llegar 3 puntos por delante de los cajamarquinos a falta de 2 fechas. Pero antes de las 2 jornadas más trascendentales hasta este punto, la mala inscripción del delantero Carlos Newman provocó la resta de 6 puntos para el Real Garcilaso, quien también venía luchando palmo a palmo la punta del torneo, pasando de tener 23 puntos a solo 17. Y tras estos hechos, el día 5 de agosto, los blanquiazules se jugaron su gran final ante la Universidad San Martín en un Matute repleto, donde golpeó primero la Muelita, con un gol de Cáceres a los 5 minutos. Sin embargo, los blanquiazules no bajaron los brazos y consiguieron un penal que Aguiar mandó adentro antes de la media hora. Lo que siguió después fue una masterclass de goles fallados por Alianza, que no pudo ponerse en ventaja, y al 15 del final, una mano en el área fue sancionada y Zúcar parecía ser, esta vez, el verdugo de Alianza. Los fantasmas de los 11 años sin campeonar empezaron a pasar por la cabeza de cada hincha blanquiazul. Pero esto ya es historia conocida. El San Martín la pechea siempre que tiene la camiseta azul y blanca al frente, y a los 82, un genial centro de Aguiar conectó con la cabeza de Gonzalo Godoy para darle una nueva vida a los íntimos, y 10 minutos después, en la última jugada del partido, Duclos la mandó al área y Godoy firmaba un histórico doblete que desataba la fiesta en Matute, un doblete que dejaba la apertura en bandeja de plata para Alianza, pero con la obligación de sumar en Cutervo, ante la victoria de UTC sobre los merengues el día siguiente. Partido hemos vivido años que no se veía esta explosión en Matute. Tremenda victoria de Alianza, viniendo de atrás, remontando un partido ante un equipo como la San Martín que jugó bien, pero Alianza crea muerte en esta arma, crea muerte en el balón detenido, crea muerte en la pelota por arriba, y la gente también creyó muerte en este Alianza. Todo en orden, Alianza y Comerciantes no se hicieron daño y todo el pueblo grone celebraba, pues esto los mandaba directamente a la final nacional a fin de año. Meses después, el TAS le devolvió los 6 puntos a Garcilaso, quedando así la tabla de una apertura ya terminado de esta manera, hecho que enfureció a los cusqueños de sobremanera, puesto que tal vez, y solo tal vez, si esos puntos nunca se le hubieran restado, hubieran afrontado de otra forma las fechas que le quedaban en la apertura, y así podrían haber superado a Alianza. Pero bueno, eso ya forma parte de los supuestos. Volviendo con el torneo, el Clausura inició con una goleada de 4-1 de los dirigidos por Grioni a los blanquiazules, que para ese último torneo corto se reforzaron con Carlos Ascuez, quien tuvo un breve paso en Europa, y Gabriel Leyes, delantero uruguayo con una sola misión. Y para la segunda fecha se vendría el clásico contra la U, donde Alianza ganó con un solitario golazo de Carlos Ascuez. El siguiente fue un partido duro contra Melgar, que lograron sacar adelante gracias a 2 golazos de Ascuez, que se convertía en el héroe inesperado ante su ex equipo. Lo siguiente para los íntimos fue una victoria de visitante ante Ayacucho y una de local ante Cristal, donde Cachito Ramírez marcó el mejor gol del año y posteriormente vencerían a Sport Rosario con un solitario gol de rebote de Germán Pacheco para dormir en la punta del torneo de nuevo. Pero el Real Garcilaso del Chapu Ramúa y compañía tomó la punta en las siguientes fechas para luchar hasta el final la posibilidad de llegar a una nueva final. Durante las siguientes 3 fechas, ambos equipos se disputaron el liderato, y mientras Alianza claudicó ante la Academia Cantolao, el Real Garcilaso perdió su gran oportunidad de extender su ventaja la fecha 9 tras perder con Universitario de local. Los blanquiazules también desperdiciaron su visita a Huancayo para tratar de tomar la punta,
y la derrota de los cusqueños en Sullana terminó por darle vida a la U y a Melgar, para tener unas últimas 5 jornadas al rojo vivo. El León del Sur rugió fuerte ante los merengues, mientras que por otro lado, la irregularidad sumió tanto a Alianza como a Garcilaso, con derrotas y empates que dejaban a los 4 equipos con chances claras de llevarse el torneo para las últimas 2 fechas. A Alianza solo le servía ganar ambos partidos, lo mismo que a Garcilaso, pero sin depender de sí mismos, mientras que Melgar y la U esperaban un tropiezo de ambos para ponerse por delante. El Dominó tropezó contra el Deportivo Municipal, mientras que Garcilaso logró una ajustada victoria en Cutervo ante Comerciantes. El destino puso una vez más a la Universidad San Martín como obstáculo entre Alianza Lima y el campeonato. Y, a pesar de ponerse en ventaja rápidamente y tener oportunidades de ampliarla, un hermoso gol de Pacheco a los 45 y otra vez la pelota parada sobre el final con un cabezazo de Aldair Fuentes dejaba la liga en bandeja de plata para Alianza Lima en la última fecha, pese a la posterior victoria de la U ante UTC en el Monumental. Hacía tiempo que no se sentía ese ambiente en el Alejandro Villanueva, aquel estadio que vio nacer a cada potrillo en todas las épocas, desde su creación en el 74, pero que en los últimos 11 años no había podido celebrar la tan ansiada Estrella 23. Volvía a albergar lo que sería una tarde de fiesta. Pero bueno, no nos anticipemos, y ya se jugaba la última fecha del torneo clausura. Alianza Lima formó con el mejor jugador de la campaña, Leao Butrón en el arco, Godoy y Fuentes de centrales, con Duclos y Garro por los laterales. El canario, Luis Aguiar como director de orquesta para Cruzado, Ascuez, Hoberg y Ramírez como medio campo y extremos no tan rápidos pero todos de buen pie. Mientras que Leonard Pajoy sería la lanza de un equipo que salió a 1000 revoluciones durante el primer tiempo, pero con pocas llegadas claras, a la vez que en Cusco, Danilo Carando le estaba quitando el campeonato a los aliancistas. Y tras empezar la segunda mitad, una gran jugada personal del patrón Ascuez se estrella en el palo para ahogar el grito de gol de los 30.000 hinchas blanquiazules en Matute. La incertidumbre se apoderaba de todos, menos de Bengoechea, quien al minuto 60 hizo ingresar y si prestaron atención a lo que dije hace unos minutos, el hombre que llegó a la victoria con una sola misión. Gabriel Leyes, quien había metido un solo gol desde que llegó y rápidamente se convirtió en suplente, entró al campo y la primera pelota que recibió de Luis Aguiar fue adentro. ¡Esa es la historia de los 9! Incomprendido por algunos, felicitado por otros cuando el momento le llega. Ese momento glorioso que hoy le toca vivir a Leyes. Y 2 minutos más tarde, Aguiar lo volvió a encontrar, esta vez a sus pies, para sellar un doblete que lo convertía en el inesperado héroe de esa tarde limeña. Ya no importaba que Melgar le estuviera metiendo 4 a Huancayo, o que la U vaya perdiendo contra Cantolao en el primer puerto. Alianza dependía de sí mismo y estaba logrando el campeonato 11 largos años después. Al minuto 93, casi 94, antes de un último saque de Leao Butrón, el partido terminó, y con esto, la gloria estaba de vuelta. Se va la Alianza y este es el campeón. Alianza campeón nacional. Reinaldo Cruzado levantó al cielo de la victoria la Copa Movistar, y con un estilo a la uruguaya como bandera, culminaba una temporada casi perfecta, donde no perdió ningún partido de local y consiguió la tan esperada estrella número 23.